¿Tendrá que devaluar nomás, Carlos? Me parece que más tarde o más temprano, mejor dicho, más temprano que tarde va a terminar haciéndolo. Hay varios frentes dando vuelta, presionando al gobierno. Uno tiene que ver con el mercado. Vos mencionabas recién la cuestión de la soja, la expectativa del gobierno de que los productores vendan la soja. En realidad, la cadena agroalimentaria ha vendido, y particularmente los productores han vendido la soja que necesitaban para pagar deudas comerciales, para pagar sus compromisos. Pero el resto, y tal vez está ahí más del 70% de la producción, o entre el 60 y el 70% de la producción, no va a salir a la venta porque hay expectativas precisamente de que hace falta otro tipo de cambio. Pero la presión más fuerte viene del propio Fondo Monetario Internacional y expresa hasta una contradicción del gobierno. Porque el gobierno argentino quiere, Caputo lo ha dicho varias veces, negociar con el Fondo Monetario un nuevo programa que le dé al gobierno argentino fondos frescos por 10.000, 15.000 millones de dólares. Y dentro de 15 días, 20 días deberían empezar las negociaciones. El Fondo Monetario ha dicho que está dispuesto a sentarse a negociar un nuevo programa que incluya fondos frescos, pero el Fondo Monetario va a poner arriba de la mesa, y lo dejó claro ayer de vuelta, en un documento que se hizo hace 15 días también, le va a reclamar un tipo de cambio más competitivo. El tipo de cambio que en realidad estaba en el acuerdo de marzo del 2022 y que hemos tomado siempre, Miguel, en esta charla que tenemos como referencia, para decir no hay atraso cambiario, no hay atraso cambiario. Para el Fondo Monetario hay atraso cambiario, está entre el 10 y el 15%, le viene reclamando hace ya más de un mes al gobierno argentino que flexibilice la pauta evaluatoria, que deje atrás la devaluación del 2% mensual para que la sitúe en el 5 o en el 6% mensual. Y si el gobierno argentino se sienta dentro de 15 o 20 días a pedir al Fondo Monetario renegociar el acuerdo para conseguir fondos frescos, y se cae de cajón, Miguel, que lo primero que le va a decir el Fondo Monetario, se lo volvió a decir ayer, este tipo de cambio no cierra, ¿querés que te preste plata de nuevo? Y no pones el tipo de cambio que genera competitividad para las exportaciones. O sea que el gobierno argentino se va a enfrentar de aquí en adelante a presiones, tanto desde el lado del mercado como desde el propio Fondo Monetario Internacional, pidiéndole que modifique la pauta cambiaria. Y en ese punto me parece que la posición del gobierno argentino de devaluar solo el 2% mensual de aquí a diciembre es insostenible. A todo a costa de mantener el déficit cero, porque lo ha pregonado, me van a sacar muerto de la Casa de Gobierno, ha dicho Milei, antes de tener un déficit mayor que cero. ¿Va a ser No, pero eso va por otro carril, Miguel, porque en realidad el Fondo Monetario te dice, sí, está bien, déficit cero, pero tiene que haber competitividad en la economía. Claro. Vos me tenés que pagar una deuda y para eso tenés que generar divisas. Las divisas las vas a generar exportando. ¿Y por qué entonces? Y no vas a generar muchas exportaciones con un tipo de cambio atrasado. Si digamos. no es si no es en honor del déficit cero, ¿por qué no quiere mover el tipo de cambio por riesgo inflacionario? Por el debate sobre la inflación. El gobierno argentino está trazado también en bajar la inflación, sea como sea, y lo está haciendo también a costa de poner una ancla cambiaria. El Fondo Monetario y muchos analistas, yo me incluyo entre ellos, diciendo si en lugar del 2% mensual devaluaras el 5 o el 6% mensual, no en un día, sino todos los días un poquito, el mercado lo absorbería. ¿Por qué lo absorbería? Porque hay una recesión brutal en la economía que la conoce cualquiera que salga a la calle. De tal manera que en un contexto recesivo como este, llevar del 2% al 5 o al 6% la pauta devaluatoria no generaría una reacción inflacionaria. Eso es lo que yo pienso, es lo que piensa el Fondo Monetario, es lo que piensa Domingo Cavallo, es lo que piensa cualquier economista que está mirando lo que está pasando con la recesión, digamos, y cómo eso le está poniendo un techo a los precios, ¿no? Bueno, o sea que el razonamiento, Carlos, es que un 2%, un 3% más no cae en el concepto de devaluación en la práctica. No reactiva la inflación. Si en lugar de devaluar el 2% mensual, la devaluación fuera del 5 o del 6% mensual en este momento, todos los días un poquito, eso no te realimentaría el proceso inflacionario. Este es el argumento. Sí. Es devaluar el 2%, devaluar el 6%, estamos hablando siempre de devaluar. Pero el tema es con qué rango, digamos. Y la posición es, la decisión del gobierno de evaluar solo el 2%, a mi juicio, no se va a poder sostener en los próximos meses. Y porque el gobierno se aferra a querer bajar ese 4,2% de mayo, lo cual a todas luces aparece como muy difícil con el 2%. Si tuviese el 5%, ¿sería más difícil o crees que no? Esa es la posición del gobierno. Ahora,
En el tema inflacionario, hoy los analistas y los consultores dividen aguas, y en realidad están aquellos que piensan que la inflación puede incluso subir este mes de junio o subir tal vez para julio. Yo creo que se puede mantener en un rango entre el 4 y el 6% en los próximos 2 o 3 meses, pero sigo pensando, Miguel, lo hemos hablado tantas veces, Sí. que si el gobierno argentino persiste en la actual política, apertura económica, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal, en este contexto recesivo, yo sigo pensando que más allá de lo que pase en el mes de junio, la inflación en el último trimestre del año debería estar en el 2 o en el 3% mensual. Esa es mi impresión, sigo pensando lo mismo. No voy a hacer un autobombo diciendo, Miguel, que hasta acá lo que hemos dicho de inflación del año pasado se ha cumplido. Así es, Carlos, se ha cumplido. De tal manera que sigo firme con mi visión, más allá de que en junio la inflación se mantenga estable. Que se mantenga estable para junio sería decir, bueno, que el 4,2 puede ser el 4,8, puede ser el 5, estamos hablando de un valor entre el 4 y el 5%, que era nuestro pronóstico, puede ocurrir. Bien. Pero sigo pensando que si la política económica continúa tal como está planteada, en un contexto fuertemente recesivo, en el último trimestre del año podríamos ver una inflación del 2 o del 3%. Y por supuesto que alguien me dirá, lo hemos hablado otras veces, alguien me dice cuando planteo esto, me dice, sí, pero ese la va a hacer la paz del cementerio. Ah, bueno, esa es otra cosa, evidentemente la economía argentina va a tener una recuperación muy discreta en toda la segunda parte del año. Claro. ¿Sobran pesos ahora, Carlos? ¿Están sobrando un poco de pesos? No, en realidad ha habido todo un ajuste, digamos, en términos de circulante, claramente, digamos. En realidad la posición en este momento del gobierno y el Banco Central es pedirle a los bancos que suban un poco la tasa de interés, precisamente para que no haya un mayor corrimiento al dólar, pero en ese punto también el gobierno ha sido inconsistente. En su momento bajó la tasa de interés más de lo que correspondía, más de la cuenta. Eso generó en realidad una vuelta a la suba de los dólares bursátiles y el dólar blue. Pensemos que hace 2 meses atrás teníamos una brecha cambiaria del 20% y está arriba del 40%. Todo eso son pasos erróneos, tanto del Banco Central como del gobierno argentino, digamos. Que ahora está tratando de rectificar de alguna manera, pero lo que sí está claro es que aún en esos puntos el gobierno argentino está manejando mensajes que en algún punto son contradictorios para empresas y para particulares. Carlos, muchas gracias, feliz semana. Chao, Miguel, buenos días. El licenciado Carlos Sellaro.